Introducción. La creación del ser humano, Génesis 2. Antes de que existieran ciudades, imperios o nombres, antes de que la historia desplegara sus primeros capítulos, la tierra respiraba en silencio. En aquel tiempo, cuando los ríos nacían puros y los árboles recién abrían sus brazos al cielo, Dios decidió formar algo distinto, no solo vida, sino identidad, no solo movimiento, sino propósito. Con sus propias manos, el Dios Todopoderoso modeló el cuerpo del primer ser humano, cada detalle, cada forma, creado con intención perfecta. Y cuando el molde estuvo listo, el Creador hizo lo impensable, el soplo, aliento de vida. Así comenzó la historia del ser humano, no como accidente, no como casualidad, sino como obra maestra. Este es el origen de nuestra existencia, el comienzo del propósito humano y una de las escenas más poderosas jamás narradas. Acompáñame en esta travesía a través de Génesis capítulo 2 para descubrir los detalles, la emoción y la grandeza detrás de la creación del hombre. No te pierdas ni un solo instante. Si este viaje te conmueve, te invita a reflexionar o despierta algo en tu corazón, te invito a suscribirte, activar la campanita, dejar tu comentario y compartir este documental. Que juntos sigamos explorando las maravillas de la historia bíblica desde el principio de todo. Episodio 1. El aliento y la tierra, el origen del ser humano. En el comienzo íntimo de la historia humana, el relato no habla de estrellas lejanas ni de batallas cósmicas, sino de manos, barro y aliento. Aquí comienza la historia del que pensó, del que amó, del que nombra, del ser humano. En el corazón del relato de Génesis capítulo 2, Dios modela al hombre del polvo de la tierra. No es una creación distante, es un gesto manual, cercano, artesano. Aquella arcilla primigenia recibe forma, nombre y propósito. No fue un mundo hostil lo que recibió el hombre, sino un jardín, un lugar preparado, con ríos que riegan la tierra y árboles de fruto y sombra. Edén no es únicamente geografía, es el marco de una relación donde el creador y la criatura conviven. Y luego el acto supremo, el aliento. No una chispa mecánica, sino el aliento de vida. Al exhalar, Dios insufla no solo movimiento, sino conciencia, voluntad y la capacidad de responder. El hombre se vuelve alma viviente. Al darle nombre a los animales, el hombre no ejerce dominio tiránico, sino responsabilidad. Nombrar es conocer, proteger y entender. Así se inicia la vocación humana, cuidar la creación y participar activamente en su orden. Pero la creación no está completa. En el texto antiguo, la soledad del hombre no es un defecto menor. Es la señal de que la humanidad fue hecha para la comunión, la búsqueda de compañía y el latido que impulsa el relato. Dios no crea un ayudante a modo de inferior, toma de la costilla al costado signo de igualdad y cercanía y forma a la mujer. Juntos no son copia y original, sino complemento, imagen compartida del Creador. A Adán y a su compañera se les encomienda un mandato, cultivar y guardar el jardín. Es una tarea que integra ocio, trabajo y culto. La vida humana tiene un sentido activo, participar en la obra creadora de Dios. El relato introduce también una línea moral, límites colocados para proteger la vida. La libertad humana se prueba en decisiones. El bien y el peligro aparecen juntos y con ellos la capacidad humana de elegir. Ser hecho a imagen y semejanza revela la dignidad humana, creatividad, ética, capacidad para amar y gobernar con justicia. Desde Génesis capítulo 2 se afirma a la persona como portadora de valor intrínseco, no por lo que hace, sino por lo que es. El jardín está listo, el hombre y la mujer caminan, comparten, nombran y reciben responsabilidad. Pero toda historia con libertad alberga una encrucijada que hará la humanidad con la posibilidad de elegir. No te pierdas el próximo episodio. Allí veremos la elección que define nuestro destino y cómo la libertad humana revela su precio. Quédate con nosotros hasta el final del documental. La siguiente escena desvela algo que cambiará para siempre la comprensión de quiénes somos. Suscríbete ahora, activa la campanita, comenta qué te conmueve de esta historia y comparte para que otros también se acerquen a la pregunta más antigua: ¿qué significa ser humano? Episodio 2. El aliento de vida, el instante en que la humanidad abrió los ojos por primera vez. En los días antiguos, cuando la tierra recién formada respiraba su primer silencio, había un rincón del Edén donde el polvo no era un simple residuo, sino una promesa.
El viento suave agitaba diminutos granos que aún no comprendían que estaban destinados a convertirse en la obra más íntima del Creador. En aquel amanecer sagrado, la tierra se convirtió en la paleta de Dios y el polvo en su lienzo más delicado. Con una precisión que ninguna era humana podrá igualar, el Creador moldeó una forma, brazos, torso, rostro. Cada trazo revelaba intención. Era el primer cuerpo humano, elaborado no con herramientas, sino con el toque directo del pensamiento divino. Todavía no había movimiento, no había calor, solo silueta perfecta de un destino sin entrenar. Entonces, en un instante que dividiría para siempre lo inanimado de lo vivo, Dios se inclinó hacia su creación y del ser eterno fluyó algo que ningún universo había presenciado, un soplo, no viento, no aire, vida, una esencia que encendió la chispa interior de aquel cuerpo de tierra. La primera respiración humana vibró en el Edén. Los párpados se estremecieron, los ojos se abrieron al mundo y el mundo se reveló a ellos. Jamás existirá mirada más pura que aquella primera mirada humana, libre de miedo, libre de culpa, libre de historia. Era la mirada de quien nace directamente en la armonía. El hombre, llamado Adán, se levantó lentamente, sintiendo en su pecho un latido fresco, nuevo, perfecto. Cada movimiento era descubrimiento, cada sonido una revelación. Adán no solo existía, despertaba. Y entonces la voz, no un trueno, no un estruendo, una voz suave como la melodía que antecede a la vida, Dios habló al hombre y la relación más profunda de la historia comenzó, la del Creador con su creación directa. Adán fue conducido al jardín de Edén, un lugar que ningún geógrafo antiguo ha logrado ubicar, pero cuya descripción se mantiene como un eco de perfección. 4 ríos nacían allí y cada fruto, cada aroma y cada color parecía diseñado para acompañar al hombre en su nueva existencia. El Creador le confió una misión: cuidar, administrar y gobernar el jardín. Adán no era un huésped pasivo, era un colaborador, un guardián, un administrador de la obra divina. Bestias de la tierra, aves del cielo y criaturas del agua pasaron ante él. Adán los observó, los comprendió y les dio nombre. No era solo clasificación, era reconocimiento, era la primera ciencia humana. Pero en medio de tanta belleza hubo algo que resonó en el corazón del hombre, no una tristeza, sino un vacío silencioso, una soledad de que ni los animales ni el jardín podían llenar. El diseño no estaba completo, aún faltaba la pieza más importante. Dios hizo caer sobre Adán un sueño profundo, un descanso tan hondo que lo separó del mundo por un instante. Allí, en silencio absoluto, el Creador preparó un milagro que transformaría para siempre la historia humana. Del costado del hombre, Dios tomó algo más que una costilla, tomó parte de su esencia, su complemento, su reflejo, su otra mitad. Pero lo que surgió de aquella intervención divina permanece fuera de esta escena, suspendido en el misterio, porque lo que viene a continuación no solo completará la creación, sino que dará origen al amor humano. La obra más delicada del Creador está por despertar y cambiará el destino de la humanidad para siempre. Si estás sintiendo el impacto de esta historia como nunca antes, no te detengas aquí. Lo más impresionante está por revelarse en el próximo episodio. Suscríbete ahora, activa la campanita, comenta tu impresión y comparte este documental para que más personas disfruten esta experiencia cinematográfica. Tu apoyo permite que esta historia siga cobrando vida. Episodio 3. El aliento de vida y la identidad del hombre. El cuerpo estaba completo, diseñado con precisión divina, tallado en polvo puro de la tierra. No respiraba, pero su forma revelaba un propósito eterno. Era una obra maestra esperando un soplo, un destino aguardando su primer latido. El 6º día avanzaba y el silencio se convertía en expectativa. Con un gesto lleno de intimidad, el Creador se inclinó hacia la figura que había formado. No habló, no ordenó, esta vez el soplo. Un aliento eterno, un viento que no pertenecía a este mundo, llenó los pulmones del hombre, el polvo se transformó en carne, el silencio se convirtió en vida. Adán abrió los ojos y en ese instante vio la luz. Por primera vez se incorporó lentamente, no con torpeza, sino con la dignidad de un ser creado a imagen del Eterno. Su primer aliento no era simplemente aire,
era identidad, era propósito, era comunión. Cuando Adán se puso en pie, el Edén se desplegó delante de él como un escenario preparado especialmente para ese encuentro. El jardín, plantado por el propio Dios, era un paraíso que combinaba vida, armonía y una belleza que ningún ser humano ha vuelto a contemplar desde entonces. Había movimiento en todas partes, criaturas que respiraban paz, árboles que danzaban con la brisa, aguas que cantaban una música antigua. Todo lo que existía estaba en equilibrio perfecto hasta que apareció Él, coronando la creación con inteligencia, voluntad y espíritu. Dios le presentó su hogar, no con palabras adornadas, sino con la inmensidad del Edén mismo. Le entregó una misión: cultiva, guarda, protege. El primer trabajo de la historia era noble, el primer propósito humano, un acto de corresponsabilidad con el Creador. A sus pies corrían los ríos que regaban el jardín: Pisón, Gijón, Tigris y Éufrates, nombres que sobrevivirían miles de años, cruzando civilizaciones, imperios y guerras. Todo comenzaba allí, en aquel paraíso original. El hombre empezó a recorrer su entorno, estudiando, observando. Su naturaleza exploradora surgió desde el primer instante. A cada paso encontraba vida, color y movimiento. Todo lo que veía reflejaba creatividad divina. Dios los trajo hacia él uno por uno. El león rugió, la gacela saltó, la serpiente se deslizó. Adán los miró, los comprendió y les dio nombre. Así comenzó el lenguaje, así nació la autoridad del ser humano sobre la creación. Pero mientras nombraba a cada criatura, una verdad silenciosa empezó a hacerse evidente. Entre todos los seres vivientes no había ninguno como él. Por primera vez, en la armonía absoluta del Edén, apareció una nota inesperada: la soledad del hombre. No era tristeza, sino ausencia, falta de compañía semejante, falta de alguien que compartiera la esencia que Dios había puesto en él. Y Dios vio esta necesidad y decidió actuar una vez más. El día llegó a su final, la creación descansaba, las criaturas dormían, Adán también cerró los ojos, pero esa noche el Creador preparaba algo que transformaría la historia humana para siempre. Una operación divina está por comenzar, una nueva vida será formada y la historia del hombre jamás volverá a ser la misma. Si este viaje por los primeros días de la humanidad toca tu corazón y despierta tu curiosidad, no te pierdas lo que está por venir. La obra más delicada del Creador está a punto de revelarse. Suscríbete, activa la campanita, comenta y comparte. Así juntos continuamos explorando los misterios del origen y el propósito del ser humano. Episodio 4. El aliento, la comunión y el propósito del ser humano. En el corazón de aquel huerto majestuoso, un paraíso creado con precisión divina, el ser humano daba sus primeros pasos. No eran siglos de historia los que habían transcurrido, era el alba absoluta de la humanidad. Cada amanecer era el primero, cada sonido era nuevo, cada latido tenía un propósito. Adán aprendía a mirar, no con miedo, sino con un asombro perfecto. Las criaturas se acercaban y él nombraba a cada una como si el lenguaje fluyera de su interior con naturalidad absoluta. Años más tarde, las tradiciones dirían que, en aquellos primeros tiempos, Adán caminaba en una comunión tan plena con Dios que el silencio mismo se volvía sagrado. La ubicación del Edén ha sido debatida durante milenios. Algunos eruditos lo sitúan en una región cercana a los ríos Tigris y Éufrates, conocidos desde épocas remotas, ríos que en la antigüedad eran sinónimo de vida y prosperidad. Pero el relato sagrado deja claro que el Edén no era simplemente un lugar geográfico, era un entorno de propósito. El trabajo no era castigo, sino dignidad. Adán fue formado del polvo, sí, pero con un llamado extraordinario: cultivar, cuidar, proteger. Así comenzó la historia del trabajo humano, no como carga, sino como participación en la obra del Creador. El primer ser humano descubría que no estaba hecho para la indiferencia. Él y las criaturas coexistían en una armonía que ningún relato posterior lograría igualar. La creación entera parecía respirar en sincronía. Pero algo faltaba. La soledad, aunque no dolorosa, era profunda. En aquel Edén sin maldad emergía la primera necesidad humana: compañía. No de otra criatura, sino de un igual.
Fue entonces cuando el Creador actuó nuevamente, no formó a la mujer del polvo, sino del costado de Adán, una imagen simbólica y eterna, igualdad, cercanía, unidad. Así nació la mujer, no como adorno del Edén, sino como compañera, contrapeso, parte inseparable del propósito humano. Fue un acto de amor, diseño y profunda intención. Cuando Adán la vio, su voz tembló con las primeras palabras registradas de humanidad hacia humanidad. Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Era el nacimiento de la pareja humana, el inicio de la comunidad, la semilla de toda historia futura. Y así comenzó la vida humana en su plenitud original, propósito, compañía, identidad, comunión, un diseño perfecto para una historia apenas comenzando. Pero lo que ocurría después cambiaría el destino de toda la humanidad. Lo que estaba por surgir más adelante no solo alteraría el Edén, sino la historia entera del mundo. Una decisión, un acto, un quiebre irreversible. La corona de la creación estaba a punto de enfrentar su mayor desafío. Si esta historia te está mostrando la profundidad del principio humano, no te pierdas lo que viene. La siguiente parte revelará el momento más decisivo del inicio de la humanidad. Suscríbete, activa la campanita, comenta tu reflexión y comparte este documental para que más personas descubran el origen de nuestra historia.